l'època tan dolenta que vivim, doncs els laboratoris estan amb nosaltres, continuant ajudant-nos a la formació, i això és molt d'agrair. I també a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona, perquè un altre any ens ha ajudat també a fer aquestes jornades d'urologia, d'actualització, unes jornades que a nosaltres ens fan molta il·lusió, perquè simplement el que pretenen és compartir coneixements amb els nostres companys, amb companys uròlegs també, residents, però també companys d'altres especialitats que poden, com nosaltres, també compartir temàtica urològica, inclús pacients. Em refereixo a medicina, als metges de capçalera i també altres especialitats com rehabilitació, ginecologia, cirurgia i d'altres, medicina interna, UCI també, per què no? Perquè compartim malalts que també es poden estar interessats en aquests temes. En principi, nosaltres tenim una especialitat que és medicoquirúrgica i, bàsicament, sempre estem donant, en el camp de la formació, més importància al tema quirúrgic. Per això nosaltres volíem que enguany també dedicar una part de la nostra formació en aquests aspectes mèdics que, si bé sembla que no tinguin tanta importància, tanta novetat, etc., sí que és un volum important de les nostres consultes i també cal conèixer tots aquests tractaments per poder-los, com hem dit abans, compartir amb vosaltres i que sapigueu una miqueta com manejar aquest tipus de tractament. Hem seleccionat les 3 patologies que considerem que tenen més incidència a tots aquests grups de fàrmacs i també altres tractaments mèdics, com el rehabilitador, etc. I indiscutiblement són la hiperplàsia benigna de pròstata, el càncer de pròstata i la incontinència urinària. Tenim aquesta tarda 3 ponents, 3 professors experts en aquests temes que amb unes xerrades que calculem uns 20 minuts cadascun ens actualitzaran amb totes les novetats dels tractaments mèdics d'aquestes 3 patologies. Al final de tots, si us va bé, podem fer unes preguntes que les podeu fer pel xat o a través del micròfon obert de tots els dubtes que us ha generat el comentari de tots aquests temes que avui en parlarem. També recordar-vos que aquesta sessió la podreu trobar gravada, si voleu repassar-la o voleu recomanar-la amb altra gent perquè pugui veure-la en el canal YouTube privat que té l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona. I bé, començarà el doctor Sabino amb la incontinència urinària, després el doctor Rivera ens parlarà de l'hiperplàsia benigna de pròstata i el doctor Miguel acabarà amb el càncer de pròstata. Sense més dilacions, passo al doctor Sabino, que començarà la seva exposició. Gràcies. Buenas tardes, soy el doctor José Sabino, urólogo del Hospital de Santa Tecla, y me tocará esta tarde explicar un poco en relación al tratamiento médico de la incontinencia. Y me gustaría un poco empezar con cierta definición de lo que sería el tema de la incontinencia. Ya sabemos que la Sociedad Internacional de Continencia desde los años 80 la define como una pérdida involuntaria de orina demostrable de forma objetiva y que constituye un problema social e higiénico para el paciente. La novedad en todo esto es que la parte social es lo que se incluye ahora, desde los 80, en el tema de la definición de la incontinencia. No solamente ese escape de orina involuntario, sino la calidad de vida, cómo influye esa pérdida en la vida diaria del paciente. Esta definición denota un síntoma, evidentemente, no es más que la pérdida involuntaria de orina, denota un signo que tiene que ser demostrada de manera objetiva y también en algunos casos denota una condición que tiene que ser demostrable clínicamente o mediante técnicas urodinámicas. ¿De acuerdo? No pasa la diapositiva. Ahora, por definición también es importante saber cuántos tipos de incontinencia urinaria pueden demostrarse desde el punto de vista clínico. Y básicamente son 3. La incontinencia de esfuerzo, definida como el momento en que ocurre la pérdida ante esfuerzos físicos, bien sea estornudar o toser o que aumente la presión abdominal. La incontinencia de urgencia, que no es más que la pérdida de orina
asociada a una necesidad imperiosa e incontrolable de orinar, esa es la incontinencia de urgencia. Y la mixta, definida como la mezcla o la presencia de estas dos incontinencias a la vez en el mismo paciente. La epidemiología de la incontinencia ha variado muchísimo y depende mucho de la zona geográfica y del estudio en que se demuestre, ¿no? Puede presentarse en diferentes etapas de la vida, como ya sabemos, es más común por manera fisiopatológica en el sexo femenino que en el sexo masculino. Sin embargo, se pueden presentar evidentemente en los dos sexos con diferentes etiopatogenias. Es por esto que esta presentación se enfocará únicamente en el tema femenino. Es más presente, o sea, recalco la importancia de que se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino. En cuanto a la epidemiología, se define como la presentación de un episodio de escape de orina en una mujer en por lo menos un año. Y es más de un 30% de las mujeres de mayores de 60 años y disminuye entre un 20, 25, 26% entre los 30 y los 50 años. Se dice que entre esa edad, más del 20% presenta algún episodio de escapes de orina. Tiene factores de riesgo, muchos de ellos asociados a la edad, a la multiparidad, trastornos neurológicos de la vejiga, alteraciones psicológicas, como ya veremos, algún tipo de incontinencia, intervenciones ginecológicas o pélvicas previas y el hábito de micción. Hablando un poco de la fisiología de la micción, esto es de cara a explicar un poco el tema del tratamiento médico de la incontinencia. Sabemos que la micción o la fase de la micción básicamente tiene dos etapas, una fase de llenado o de almacenamiento y una fase de expulsión o de vaciado. Y diariamente la vejiga o el sistema urinario inferior está intercalándose entre esas dos etapas. Pasa más tiempo, como ya sabemos, en la fase de llenado que en la fase de vaciado. Que la vejiga es un reservorio durante el llenado, pero también actúa como bomba durante la fase de salida. Y que la uretra es un esto es un esfínter a prueba de agua que permite también la continencia como tal, ya veremos junto con otros factores. El sistema nervioso central, básicamente el autónomo, es el mecanismo de contracción o de relajación, que es lo que permite que esas dos etapas se mantengan y se interrelacionen. Sabemos que los neurotransmisores, tanto del sistema nervioso simpático como del parasimpático, son la noradrenalina y la acetilcolina, respectivamente. Que el simpático produce la relajación del músculo liso y que por ende es lo que permite la fase de llenado, y que el sistema parasimpático es lo que permite la contracción de este músculo detrusor y que está dado por los receptores muscarínicos, básicamente por el M2 y el M3, y es lo que permite la contracción de ese músculo detrusor. Los órganos localizables de otros órganos de otras localizaciones de estos receptores es lo que se obtienen los efectos secundarios de la medicación. Para tener un diagnóstico correcto de lo que es incontinencia, lo primero hay que ponerle el apellido. ¿Qué tipo de incontinencia es? No es solamente el término o la definición de incontinencia como un diagnóstico. La incontinencia es solo un síntoma y a partir de allí es que viene un buen diagnóstico. Hay que tener una buena historia clínica para determinar si esa incontinencia es de esfuerzo, si esa continencia es de urgencia. Hay que ver el tiempo, hay que ver si esta incontinencia, como dije anteriormente, afecta o no la calidad de vida del paciente. El examen físico, importantísimo de cara a los factores de riesgo, cirugía previa, alteraciones de los órganos pélvicos y, evidentemente, la valoración de la calidad de vida. En cuanto a los estudios complementarios para el tema de la incontinencia, son temas que todavía se encuentran en discusión y son para incontinencias específicas o casos específicos de incontinencia. El diagnóstico se ha desarrollado por múltiples métodos. Los más conocidos son esos tres que están en la pantalla. El Buney, que lo que hace es predecir un poco una potencial suspensión cervical. No actúa como predictivo para ver si es positivo o negativo el tema de la cirugía. Sin embargo, ayuda mucho como si la suspensión cervical sería efectiva o no. El Q-TEPS, que no es más que determinar la hipermovilidad de la uretra, colocar un Q-TIPS, un apósito
en la uretra y determinar el grado de movilidad durante la fase de Valsalva me permite la movilidad de la uretra. Y tampoco está asociado con el grado o la gravedad de la incontinencia, por vista de que hay mujeres continentes que tienen un Q-TEPS positivo y no tienen escapes de orina. Y el PAP test lo que me pide es la cantidad de orina de escape. Puede ser corto de 1 hora o largo de 24 horas. No es más que colocar un pañal o una compresa, pesar la compresa antes de la colocación y durante 1 hora, si es corto, o 24 horas, si es el test largo, hacer una serie de actividades físicas que impliquen esfuerzo, subir, bajar escaleras, toser, hacer flexión, sentadillas, que permita de esa manera, una vez que ocurra el escape del tiempo, pesarla. Y dependiendo del peso, me determinará la gravedad o la severidad de la incontinencia. Hemos dividido los tratamientos de la incontinencia dependiendo del tipo de incontinencia, y la primera es la incontinencia de esfuerzo. El primer tratamiento no quirúrgico, el tratamiento médico, es un tratamiento conservador. Se define conservador como un tratamiento que no necesita ni farmacología ni procedimientos quirúrgicos. Y es tan sencillo y tan efectivo como cambios del estilo de vida, la pérdida de peso, la fisioterapia del suelo pélvico. Ahora contamos con la poderosa ayuda de los médicos rehabilitadores y médicos fisiatras que a través de una serie de actividades que veremos ahora, un poco somera, me determina el fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico, aumentando así la continencia. El hecho de limitar la ingesta hídrica a 2 litros día o limitar la restricción después de las 8 de la tarde mejora mucho el tema de la incontinencia, sobre todo la nocturna. Y evitar en lo posible factores irritativos de la vejiga, como es evidentemente la cafeína, el alcohol o la presencia del tabaco. En cuanto a la fisioterapia, no es más que una serie de ejercicios que ayuda a fortalecer los músculos del suelo pélvico, permitiendo de esta manera el engrosamiento y la efectividad de la continencia. 3 series de 15 contracciones 3-4 veces al día durante 15 o 20 semanas bajo la supervisión de alguien especializado las primeras semanas y luego continuar con esto. Efectivamente, el objetivo es mantener o fortalecer la musculatura. El éxito dependerá principalmente de la motivación del paciente y los efectos beneficiosos en el tiempo se mantienen la constancia de este paciente en la realización de la práctica de la actividad. Otro dispositivo no quirúrgico ni farmacológico son los dispositivos intravaginales, las famosas bolas chinas o esa serie de dispositivos intravaginales que se ha determinado que lo que sirve es de manera como tratamiento único o como tratamiento continuo o asociado a otro tipo farmacológico o no, a fortalecerlo. Son diferentes dispositivos de diferentes pesos, diferentes tamaños. Se empieza siempre, va de entre 20 y 120 gramos. Se va siempre empieza desde el menos peso y la idea es intentar mantener el dispositivo intravaginal con la idea de fortalecer esos músculos y ayudar también a los músculos del périneo. La estimulación eléctrica, pues ya por todo conocido, la electroestimulación, no es más que a través de electrodo estimular los músculos directamente con electricidad. Son dispositivos que permiten variar frecuencia, intensidad y tipo de corriente, aumentando también, ayudando a estos fortalecimientos. En cuanto al uso de los fármacos en el tema de la continencia de esfuerzo, ya se sabe desde los años 80 que los fármacos antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, son los que favorecen en cierta manera la hiperactividad de la vejiga. Anteriormente se usaba la imipramida como elemento, como antidepresivo, y luego actualmente el más usado es la duloxetina. ¿Qué está pasando con estos fármacos? Evidentemente que al ser fármacos inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, ese aumento de noradrenalina a nivel de la placa de sinapsis aumenta la actividad del simpático y por ende aumenta la relajación de la vejiga. Está asociado a este tipo de incontinencia a otras enfermedades que se usan como la depresión y ansiedad y se intenta en un solo medicamento corregir estas dos patologías. Sin embargo, no hay un estudio fehaciente y de base que me lo permita como tratamiento único para la incontinencia.
Tratamiento de la incontinencia de urgencia es un tratamiento conductual. Más que todo lo que se hace es hacer micciones voluntarias pautadas frecuentes, con la idea de que inhibir esas contracciones cuando haya capacidad vesical máximo. Y por ende entrenar a este músculo para que inhibir esas contracciones y desaparezca de esta manera esa urgencia al orinar. Se ha demostrado también que esos ejercicios de suelo pélvico anteriormente explicado para el tema de urgencia también ayuda y son muy efectivos en la incontinencia de urgencia. El uso de fármacos en cuanto a estrógenos por vía tópica en mujeres posmenopáusicas mejora mucho la atrofia vaginal y aumenta también el trofismo, mejorando de una manera indirecta la incontinencia, y pacientes con infecciones de orina recurrentes también se benefician de este tipo de tratamiento de estrógenos de tipo tópico. Medicamentos que inhiben tanto los antimuscarínicos, como habíamos hablado, la acetilcolina, como los beta-3, como los medicamentos que están en la pantalla, ayuda muchísimo al tema de la incontinencia de urgencia. La electroestimulación, como ya habíamos hablado, en este caso la estimulación a nivel vaginal o vía sacra, por vía percutánea, estimula los centros nerviosos de la vejiga y por ende controlan de cierta manera estas contracciones no inhibidas del músculo de la vejiga. El nervio tibial posterior, que como sabemos es un nervio que tiene fibras tanto sensitivas como nerviomotoras, si se estimula este nervio sale de la raíz sacra, de donde salen también los nervios que controlan la micción. Y se ha demostrado que estimulando este nervio mejora mucho el tema de la incontinencia urinaria de urgencia. Y un tratamiento alternativo, no quirúrgico, pero sí invasivo, es el uso de la toxina botulínica, tratamiento ideal para las incontinencias refractarias a un tratamiento conductual y a un tratamiento farmacológico. Se hace mediante cistoscopia y consiste en inyectar dentro del músculo detrusor una toxina, la toxina botulínica, una neurotoxina producida por el Clostridium, que lo que hace es bloquear de manera permanente las placas de la acetilcolina, de presináptica, disminuyendo así la contractibilidad de la vejiga. Tips para llevar a casa. Bueno, lo más importante que considero en la presentación es que se lleven a casa, es que la incontinencia urinaria es un síntoma, no es un diagnóstico. Para que sea una incontinencia un diagnóstico hay que ponerle un apellido. Y para ponerle el apellido hay que estudiar bien esta incontinencia. No es parte del envejecimiento, aunque si bien es cierto es un problema que aumenta con la edad, no hay que asociar incontinencia urinaria con envejecimiento. Y tampoco es una queja que carezca de importancia. Son pacientes que alteran su calidad de vida y por ende nosotros como médicos debemos mejorar y aumentar esa calidad de vida a esos pacientes. Muchas gracias. Ahora viene el doctor Rivera a explicar un poco lo que es tratamiento médico de la hiperplasia, ¿sí? Muy buenas tardes. Vamos a continuar en materia hablando de otra patología muy frecuente a nivel urológico y que no es más que la hiperplasia benigna de la próstata, ¿de acuerdo? Como pueden ver aquí, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. La hiperplasia no es más que ese crecimiento celular benigno que va sufriendo la próstata a medida que vamos avanzando en edad, ¿de acuerdo? Hay diferentes factores o factores de crecimiento que pueden influir en ese crecimiento de esa glándula. El principal, por supuesto, es la testosterona. Con la pubertad y el desarrollo, pues en el hombre empiezan a aumentar los niveles de testosterona y sí es verdad que antes de los 30 años la glándula, digamos, no suele representar un problema o no suele tener mayor patología. Pero a medida que vamos creciendo y esa exposición a la testosterona se va haciendo continua, normalmente a partir de los 50 se dice que hasta un 80% de los pacientes pueden tener algún grado de hiperplasia. No quiere decir con esto que tengan síntomas, pero sí ya van a manifestar algún crecimiento prostático en algún estudio que se le pueda realizar. Quiero empezar comentando cómo a lo largo de los años ha ido cambiando un poco lo que es el manejo o la forma de abordar el tema de la próstata, ¿no? En 2001, en las guías europeas de urología, pues se hablaba sobre
los guidelines, las guías para el tratamiento de la hiperplasia benigna prostática, donde básicamente se enfocaban en los alfa bloqueantes, que ya más adelante hablaremos de la medicación, y de los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Con el pasar del tiempo se han dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, de que realmente hay que tratar los síntomas o enfocarnos en los síntomas para ofrecer un tratamiento, ya que los síntomas urinarios no solamente son producidos por hiperplasia prostática, ya como comentó el doctor Sabino previamente, la incontinencia de urgencia y otros problemas vesicales pueden generar síntomas que a veces pueden confundirse con síntomas prostáticos, pero no necesariamente son relacionados a la hiperplasia. Es por eso que actualmente pues, las guías hablan de síntomas masculinos del tracto urinario inferior y que no están asociados a una causa neurogénica. Ese sería el conjunto de síntomas que vamos a tratar en esta oportunidad. Y esto es así porque efectivamente la hiperplasia prostática, como está en primer lugar, puede producir síntomas del tracto urinario inferior, pero además de eso hay muchas condiciones, algunas médicas, algunas anatómicas, otras estructurales, que pueden generar síntomas. Vejiga hiperactiva, vejiga hipoactiva, disfunción neurógena por enfermedades crónicas como diabetes, problemas a nivel de columna, por ejemplo. Una sección medular va a traer problemas también de síntomas del tracto urinario inferior, cuerpos extraños a nivel vesical, una estrechez de uretra, que es un problema netamente anatómico y estructural, tumores vesicales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos síntomas pueden hacer que simplemente, pues, el chorro de orina, a medida que va avanzando la edad, van apareciendo diferentes patologías, pues no sea igual de cuando teníamos 10 años. Estos síntomas, ¿cómo se pueden clasificar? ¿De acuerdo? Tenemos síntomas llamados obstructivos o síntomas de vaciado, que van a responder básicamente a los cambios en la luz de la uretra. Entonces, al haber un estrechamiento de esa luz uretral, pues se van a generar una serie de síntomas enfocados hacia esa obstrucción. ¿Cuáles son? Pues un inicio de la micción un poco retardado, el flujo de la orina es más débil, la micción se puede hacer intermitente, ya que la presión que ejerce la vejiga permite aperturar la próstata para inicialmente orinar, pero luego se vence esa presión por el crecimiento prostático y luego hay que intentar hacer nuevamente presión para poder vaciar. Eso continuaría lo que sería la prensa abdominal que muchos pacientes tienen. Luego tenemos micción incompleta por este mismo motivo y el goteo posmiccional. Estos dos últimos síntomas, hay literatura que las separa y las engloba como síntomas posmiccionales, pero realmente son síntomas de vaciado. Y los síntomas irritativos o de llenado son aquellos que responden pues, a una afectación de la musculatura vesical, ¿no? Y del músculo liso de la próstata. Entonces, básicamente tenemos la poliaquiuria, el aumento de la frecuencia, la necturia, que es el aumento de la frecuencia nocturna, urgencia miccional, incontinencia de urgencia, tenemos vesical, que es la sensación de no haber vaciado completo, aunque se haya vaciado, y el dolor pélvico asociado al no vaciar bien la vejiga. Este es un estudio que traigo aquí a colación, simplemente para ilustrar un poco. Fue un estudio que englobó pacientes de Estados Unidos, de Inglaterra o del Reino Unido y de Suecia, en donde evaluaron a 30.000 pacientes. De esos 30.000 pacientes, todos mayores de ellos de 40 años, demostraron que casi la mitad, el 49%, tenía síntomas del tracto urinario inferior, en mayor o menor proporción relacionados a la próstata, pero casi la mitad de ellos tenían sintomatología. Y dentro de ese grupo, claramente se puede ver como los síntomas, tanto de vaciado como de llenado, pueden tener diferentes esferas y se pueden manifestar solamente vaciados, solo llenado, solamente posmiccionales, esos que mencionamos aparte, pero la gran mayoría tienen síntomas mixtos, ¿no? Más o menos la cuarta parte de los pacientes tenían síntomas mixtos. Este es otro estudio simplemente para ilustrar lo mismo, la variabilidad de los síntomas que hay, tanto de llenado como de vaciado, pero para recalcar que los síntomas que más molestan al paciente suelen ser los síntomas de llenado, como son la frecuencia, la nocturia y la urgencia. ¿Por qué? Porque son los que socialmente pueden traer inconvenientes o problemas. El no poder retener la micción en un lugar público, evidentemente, representa mayor problema que el chorro se haga un poco más fino. La mayoría de los pacientes, cuando consultan, ya suelen tener un historial de síntomas de vaciado previo, que no le dieron mayor importancia y acuden por aumento de la frecuencia nocturna o por problemas de incontinencia o de urgencia miccional. ¿Cómo vamos a diagnosticar a estos pacientes? Les traigo aquí hay una revisión donde participan diferentes sociedades de médicos de familia de atención primaria, conjunto con la Sociedad Española de Urología, en donde abordan pues este tema, ¿no? Y clasifican las pruebas diagnósticas para hiperplasia prostática en obligatorias, recomendadas, opcionales y no recomendadas. Por supuesto, una buena historia clínica, un examen físico, realizar el tracto rectal, una analítica de orina, pues son, digamos, lo que habría que hacer en todo paciente que consulte con esta sintomatología o todo paciente por encima de los
de los 50 años, ¿no? Recomendadas, pues el IPCS, que no es más que una encuesta que ahora veremos sobre los síntomas urinarios, el PSA, que es analítica prostática, que va en relación a crecimiento prostático y cáncer, la función del riñón, que para mí yo la incluiría dentro de las obligatorias porque es una complicación grave de la hiperplasia prostática en estados avanzados, por supuesto el residuo postmiccional, y la eco abdominal, que bueno, ya entraremos en detalle de cuándo debe o no cuándo debe solicitarse. Lo primero, el IPCS, no es más que una encuesta ya muy validada, tiene muchos años utilizándose, y esta encuesta utiliza o engloba 7 síntomas. 4 síntomas de vaciado, como son vaciamiento incompleto, intermitencia, chorro débil y esfuerzo, y 3 síntomas de llenado, frecuencia, urgencia y nocturia. Y luego una última pregunta, una octava pregunta, sobre calidad de vida. En base al puntaje de esta encuesta, pues podemos clasificar los síntomas del tracto urinario inferior como leves, moderados o severos. Con respecto al PSA, que es otra de las pruebas que tenemos que hacer en este tipo de pacientes, pues el PSA, aquí podemos entrar en controversia. Hay diferentes estudios o literatura que habla de si se debe o no se debe hacer el PSA en todos los pacientes. Realmente se recomienda, por lo menos en todos los pacientes por encima de los 50 años, realizar un primer PSA, ¿de acuerdo? Y en pacientes con antecedentes de cáncer de próstata en primera línea, pues evidentemente empezar un poco antes el screening, incluso desde los 45 años. Este documento también menciona más o menos este algoritmo de cómo se debe hacer el seguimiento, pues se le hace un PSA al paciente, tenga tacto rectal o no sospechoso. Si ese PSA es menor de 4, pues, digamos, inicialmente, aunque en forma general, no vamos a entrar en detalles, pudiera simplemente no requerir más estudio solamente por la analítica, Si el PSA no es menor de 4, pues habría que, o se podría realizar una confirmación a ver si ese valor se mantiene. Si está entre 4 y 10, ver la relación entre el PSA libre y total, y las relaciones por encima de 20 pueden orientar hacia que esa elevación del PSA es una elevación por hiperplasia prostática benigna, una elevación que puede no contemplar un proceso neoplásico subyacente. Sin embargo, eso tampoco es del todo cierto, pero es más o menos para orientar un poco. Mientras que si esa relación, ese ratio entre el total y el libre es menor de 20, pues habría más sospecha de que esa elevación del PSA no es benigna y debería ser evaluada por el urólogo. Todo PSA mayor de 10, aunque no necesariamente representa cáncer de próstata, también debe ser evaluado por el urólogo para decidir si hay que realizar o no una biopsia de próstata. La eco. Pues bueno, normalmente la eco se debe solicitar cuando hay sospecha de complicación o no, cuando hay síntomas moderados a severos. No se deben solicitar en todos los pacientes. Sospecha de que hay un residuo patológico, que el paciente que no vacía completo, sospecha que hay otro problema, hay una neuropatía obstructiva, alteración de la función renal, que puede ser consecuencia por un problema obstructivo prostático, sospecha de enfermedad neurológica vesical, sintomatología muy grave, sangre o hematuria, evidentemente sería una indicación de hacer una eco. Un paciente que haya hecho una retención o que tenga un globo vesical también sería recomendable, o sospechas de litiasis urinaria, sobre todo a nivel vesical. El tratamiento pues tiene unos objetivos, y si cumplimos estos objetivos, pues logramos la mejoría global del paciente. ¿Cuáles son esos objetivos? Disminuir los síntomas, con eso mejoramos calidad de vida y evitamos complicaciones. La complicación más temida, al final, es el fallo renal, ¿no? Como por una insuficiencia renal postrenal. Pero previamente a eso, pues está la misma vejiga, el músculo detrusor se puede dañar con el tiempo, pueden aparecer litiasis vesicales que pueden generar infecciones de orina recurrentes y, por supuesto, sangrado por la orina. Y las opciones terapéuticas que tenemos, pues, son estas 3. Nos vamos a enfocar básicamente en las 2 primeras porque no vamos a tocar el tema del tratamiento quirúrgico. Sería la espera vigilada y el tratamiento farmacológico. Con respecto a la espera vigilada, bueno, hay una serie de medidas o cambios en el estilo de vida que se pueden ofrecer al paciente, informarle sobre los síntomas, cuáles son los síntomas del IPCS, para que él en casa pues pueda revisar mes a mes, año a año, pues su forma de orinar y poder consultar cuando note algún cambio. Explicarle que no hay relación entre los síntomas y el cáncer de próstata. De hecho, el cáncer de próstata no genera síntomas a menos que sea muy avanzado. La sintomatología urinaria va asociada generalmente a hiperplasia. Recomendar respecto al manejo de los líquidos, no beber después de las 8 de la tarde o 2 horas antes de ir a dormir, restringirlos en momentos de viajes o hacer cambios en el estilo de vida para que esa ingesta de líquidos se adecue a su forma de orinar, siempre y cuando sean síntomas leves, ¿no? Cambios en la dieta, reducir el consumo de alcohol, bebidas con cafeína, que pueden irritar incluso la vejiga y generar también urgencia o otros síntomas, evitar el estreñimiento, cambios en la medicación, hay algunos medicamentos como los diuréticos por supuesto o algunos otros que pueden generar mayor agravamiento de los síntomas y que si se pueden ser sustituidos pues sería mucho mejor.
Cambios en los hábitos miccionales o entrenamiento vesical, enseñarle a orinar o a miccionar cada 3 horas, no retener mucho la orina. A veces por temas de trabajo la gente abusa de la retención vesical y eso va generando una disfunción miccional que también puede empeorar el problema. Y en general, bueno, cambios en el estilo de vida. Todas estas recomendaciones, las guías europeas las recomiendan con un grado elevado bueno, un alto nivel de recomendación. Ya pasando al tratamiento farmacológico, pues lo primero sería esa vigilancia activa en aquel paciente que lo permite, pero ya con síntomas ya moderados a severos, pues entramos en toda la batería de fármacos. En el 2001 básicamente se enfocaba en alfa-bloqueantes y 5-ARI, y a partir de que van pasando los años, en las siguientes guías ya se empiezan a incluir los antimuscarínicos, los beta-3, la combinación entre ellos, incluso los medicamentos para la disfunción eréctil, con algunas particularidades y unas dosis puntuales, pueden ayudar a mejorar el vaciamiento y los síntomas del tracto urinario inferior. Aquí más o menos de esta diapositiva lo que quiero es que se queden más o menos con cómo sería el seguimiento y qué medicamentos utilizamos, ¿no? Dijimos síntomas leves, pues la vigilancia; síntomas ya moderados a severos, pues iniciar con algún alfa-bloqueante. También tenemos la opción de los 5-ARI, de la combinación, y si no mejoran con este tratamiento, pues los síntomas de llenado, sobre todo, se pueden deber a un problema de hiperactividad vesical y sería conveniente asociar un antimuscarínico. Los alfa-bloqueantes y los antimuscarínicos son de acción rápida. Normalmente en 4 o 6 semanas ya podemos ver respuesta del paciente. Mientras que los 5-ARI, los que afectan a nivel prostático, son medicamentos que tienen un inicio de acción de 3 a 6 meses y el efecto máximo se alcanza casi al año. Entonces también es importante saber esto para saber cómo recitar al paciente para ver su evolución. Hay 2 estudios muy famosos que son el MTOPS y el COMBAT, en donde demuestran que claramente la combinación de alfa-bloqueante con inhibidores de 5-alfa-reductasa tiene una indicación 1B y es el tratamiento más completo para hiperplasia prostática y el que puede generar menor riesgo de retención de orina y pudiera retrasar la necesidad de una intervención quirúrgica. Los antimuscarínicos, bueno, ya mencionado, se pueden utilizar. La única salvedad sería que en algunos pacientes con antecedentes de retención de orina, con volumen postmiccional muy elevado, pues existe siempre la controversia de si eso pudiese empeorar la sintomatología, y de hecho a veces ocurre, porque los antimuscarínicos pueden restar un poquito la contractilidad vesical y el paciente que está muy justo puede generar a lo mejor una retención de orina. Pero en general se pueden utilizar en la gran mayoría de los pacientes combinando antimuscarínicos con alfa-bloqueantes. Esto es un pequeño esquema, más o menos para englobar todo. Paciente con síntomas leves, vigilancia. Paciente con síntomas moderados a graves. Si tiene criterios de progresión, eso no se los mencioné antes. Criterios de progresión de hiperplasia son próstatas mayores de 30 gramos y un PSA por encima de 1.5. Que si nos ponemos a ver es la gran mayoría de los pacientes. De todos estos pacientes, pues podrían indicarse algún tipo de tratamiento. Alfa-bloqueantes, 5-ARI, inhibidores de 5-fosfodiesterasa si hay disfunción eréctil. Si el tratamiento va bien, pues sigue el control anual con el médico de cabecera. Si no tolera la medicación o hay efectos adversos o el paciente no los desea por los efectos adversos, pues entonces sería conveniente a lo mejor valorar una opción con el urólogo, una opción quirúrgica. Pero digamos que la gran mayoría de las veces, haciendo modificaciones en el tratamiento desde la atención primaria, se pudiese ir modificando para lograr una mejoría clínica del paciente siempre y cuando no hayan complicaciones. Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones? ¿O cómo podríamos decidir si el paciente tiene que ser visto por el urólogo? Pues básicamente lo que hablamos del PSA, un tacto rectal patológico, un PSA mayor de 10 o un PSA de 4 con un ratio de 20, por lo menos debería comentarse con el urólogo a ver si debe realizarse algún procedimiento adicional. Aquel paciente en el cual, pues, ahí no queda muy claro si los síntomas son por hiperplasia prostática y pueden ser por alguna otra cosa. Y hay sospechas de eso, pues, por ejemplo, una estrechez de uretra, litiasis vesical, un problema neurogénico a nivel de la vejiga. Cuando no queda muy claro, pues en ese momento también sería conveniente por lo menos comentar con el urólogo. O en aquellos casos en los que hay sospechas de complicaciones de esa hiperplasia, pues litiasis vesical, divertículos, hematuria persistente, insuficiencia renal por consecuencia de la próstata, residuo postmiccional, retenciones de orina, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al seguimiento, pues puede ser que inicialmente el paciente no necesite ser derivado al urólogo, pero luego de un seguimiento por primaria, pues a lo mejor el paciente pues no evoluciona de la forma más satisfactoria. Después de haber iniciado alfa-bloqueantes, de haber iniciado 5-ARIs, y los 5-ARIs, para recordar un poquito, son la finasteride y el dutasteride. Son los 2 únicos medicamentos que hay en ese grupo. Imposibilidad de recibir el tratamiento farmacológico por interacciones o por rechazo del paciente o por falta de mejoría. ¿De acuerdo? Y la aparición de otras complicaciones justamente durante el tratamiento.
Pues muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con el doctor Miguel. Bueno, buenas tardes. Bueno, y para terminar, vamos a hablar del tratamiento médico del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la neoplasia sólida más frecuente del hombre, corresponde a 440.000 casos, un 20% del total, y está seguido por el cáncer de pulmón, con más de 310.000 pacientes, un 14%, y el cáncer colorectal, con más de 270.000 pacientes, 12%. Y en Europa es la tercera causa de muerte por cáncer, con un 5,5%, tras las neoplasias de pulmón, con un 20%, y colorectal, un 8%. En los últimos 30 años hubo un aumento de la incidencia global, sobre todo en países desarrollados. Y esto es debido a una mayor expectativa de vida en estos países, por lo tanto los pacientes tienen mayor edad, y hay mayor disponibilidad de las pruebas de detección precoz del cáncer de próstata, por ejemplo el PSA. No hay ningún tratamiento médico con intención curativa en el cáncer de próstata. El tratamiento del cáncer de próstata localizado, ¿sí?, en estadios iniciales, depende del estadio inicial de la enfermedad, que se clasifica según el TNM, el PSA y la puntuación Gleason. Con estos tres parámetros se clasifica el cáncer de próstata en riesgo bajo, intermedio o alto. Este riesgo se refiere al riesgo de recurrencia bioquímica después del tratamiento. Los tratamientos médicos para el cáncer de próstata suelen emplearse en estadios avanzados de la enfermedad. En la clasificación TNM, bueno, tenemos aquí el tumor primario, TX o T0 si no puede evaluarse o si no se evidencia tumor primario. El T1, tumor clínicamente ausente, o sea, el tacto rectal es normal. En el estadio T1A y T1B es por hallazgo incidental después de una resección transuretral de próstata. El T1A menor a 5% y T1B mayor a 5%. El estadio T1C es cuando se identifica el cáncer a través de la biopsia prostática solicitada por PSA elevado. El T2 es un tumor palpable pero confinado a la próstata. El T2A, el tumor está en la mitad o menos de un lóbulo. El T2B en más de la mitad de un lóbulo y el T2C en ambos lóbulos. El estadio T3 es cuando el tumor está fuera de la cápsula prostática. T3A, extensión extracapsular de uno o ambos lóbulos, y T3B, invasión de las vesículas seminales. Y por último, el estadio T4, donde el tumor es fijo e invade estructuras adyacentes, excluyendo las vesículas seminales, que ya era un estadio T3B, por ejemplo, el esfínter externo, el recto, el músculo elevador del ano o la pared pélvica. Con respecto a los ganglios, tenemos N0, ausencia de ganglios, N1, presencia de ganglios, sobre todo regionales. Y en cuanto a la metástasis, M0, ausencia, M1, M1A, metástasis ganglionar, pero no regional, M1B en hueso y M1C en otros sitios. El score de Gleason era otro de los parámetros que se usaba para clasificar los riesgos. Es una clasificación anátomo-patológica en la cual se clasifican las células observadas del 1 a 5, siendo las del 1 más diferenciadas y las número 5 las más indiferenciadas. Este score se utiliza el patrón celular más extenso más el segundo más extenso. Si hay dos, si hay más de dos patrones, se utiliza el más extenso primero y el más alto como segundo. Bueno, según estos parámetros de los cuales hablamos anteriormente, clasificamos el cáncer de próstata en bajo riesgo o alto o en localizado y localmente avanzado. En el bajo, el PSA al diagnóstico es menor a 10, el Gleason menor a 7 y el TNM es un tacto que a lo sumo se palpará en la mitad o menos de un lóbulo. En el grupo intermedio, el PSA al diagnóstico es entre 10 y 20, el Gleason 7
y el TNM, el tacto, se puede palpar en todo un lóbulo. Finalmente, en el riesgo alto, tenemos un subgrupo con el PSA mayor a 20 y un Gleason de 8, 9 o 10, pero con un tacto en ambos lóbulos. Hasta ahí sería cáncer de próstata localizado. Si en este último grupo de riesgo le sumamos un TNM más alto, con un T3 o T4, o sea, con invasión de vesículas seminales o invasión extraprostática o de órganos adyacentes o ganglios positivos, estaríamos hablando de un cáncer de próstata localmente avanzado. Tratamientos médicos de cáncer de próstata localizado según el grupo de riesgo. Como vemos aquí, no hay ningún tratamiento médico en el bajo riesgo, y sí los vemos en el grupo de riesgo intermedio y alto, pero siempre asociado a un tratamiento primario que en este caso sería la radioterapia externa. En el grupo intermedio un bloqueo de entre 4 y 6 meses, y en el grupo alto un bloqueo como mínimo 2 años. El bloqueo androgénico como monoterapia solo se puede ofrecer si hay imposibilidad de cirugía o radioterapia, o sea, de tratamientos definitivos, con intención curativa. Y se ha demostrado que es más beneficioso en estos casos que se da como monoterapia si el paciente tiene un PSA mayor a 50, un PSA de duplicación menor a 1 año, tumor poco diferenciado y pacientes asintomáticos. También se puede utilizar tratamiento médico como terapia de segunda línea asociado a radioterapia también, por ejemplo, cuando hay una recaída bioquímica después de la prostatectomía radical, o si hay ganglios después de la linfadenectomía. Y no está recomendado ofrecer bloqueo androgénico a pacientes sin metástasis con un tiempo de duplicación de PSA mayor a 1 año. Bueno, ya hablamos de tratamiento hormonal, ahora vamos a ver qué medicación tenemos. El tratamiento hormonal o bloqueo de privación androgénica se puede lograr de 2 maneras: suprimiendo la secreción de andrógenos por el testículo o inhibiendo la acción de los andrógenos a nivel periférico, en los receptores periféricos. Estas 2 medicaciones, o sea, estos 2 grupos de fármacos se pueden combinar. El objetivo es castrar al paciente, o sea, tener en suero una concentración de testosterona menor a 50 nanogramos decilitro o 1.7 nanomol litro. Para la terapia hormonal tenemos 3 grupos de fármacos. El primero y el más utilizado son los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas o hormona luteinizante, LHRH. Estos medicamentos son análogos sintéticos, se inyectan de forma de POT cada 3, 6 o 12 meses, y los más comunes son la leuprolide, goserelina y triptorelina. Los más comunes de leuprolide es el Utrate y el Eligard, y triptorelina decapeptil. Estos medicamentos, en condiciones normales, el hipotálamo estimula la hipófisis de forma pulsátil. Cuando esta estimulación es de forma continua, la hipófisis se bloquea y no produce gonadotrofinas. Por lo tanto, la primera inyección de estos agonistas puede causar un aumento repentino de la LH-FSH con aumento de la testosterona circulante. Esto suele ocurrir 2 a 3 días tras la inyección y suele durar hasta 7 días después de la misma. Esto puede empeorar la clínica con dolor óseo, retención aguda de orina, insuficiencia renal aguda por obstrucción, compresión medular o muerte cardiovascular, sobre todo en pacientes con enfermedad avanzada, sintomáticos y con compromiso óseo, o sea, con metástasis óseas. Esto se puede evitar con bloqueo androgénico previo, o sea, bloquear los receptores que hay periféricos para que los andrógenos no puedan tener su anclaje. La castración con los agonistas se suele lograr a las 2-4 semanas. Y pasamos a los antagonistas LH-RH. En vez de estimular demasiado para inhibir la glándula, lo que hace aquí es directamente unirse a los receptores para que no pueda unirse su ligando. El más común es el de Garelix. Se une inmediatamente al receptor LH-RH con disminución de la LH, FSH y testosterona. Esta medicación no produce aumento en ningún momento de testosterona, por lo tanto no hay riesgo de que pase esta explosión androgénica con empeoramiento de los síntomas en pacientes en estado avanzado. Con esta medicación se suele lograr la castración en 3 días.
Y finalmente, en todos los estudios que han comparado, no han demostrado ninguno beneficio con respecto a los agonistas, salvo la ausencia de estos aumentos de testosterona. Y el último grupo del bloqueo androgénico son los antiandrógenos. Son medicaciones que son vía oral y se clasifican según su estructura química en esteroides, el más común es el acetato de ciproterona, o no esteroides, o puros. El más común es la bicalutamida. Ambos compiten con los andrógenos a nivel de receptor. Un pequeño beneficio del acetato de ciproterona es que tiene propiedades progestacionales y al ser esteroideo y pasar la barrera hematocefálica, tiene acción a nivel central. Los efectos adversos más frecuentes de estas medicaciones son los de la castración en sí misma, como ginecomastia, que a nivel la ciproterona es raro, toxicidad cardiovascular entre un 4 y 40%, esto sí es importante, y hepatotoxicidad. No se recomienda como monoterapia la ciproterona, porque en todos los estudios se ha demostrado que tiene peor supervivencia global comparado con los agonistas LH y RH. En cuanto a los antiandrógenos no esteroides, como la bicalutamida, no suprimen per se los niveles de testosterona completamente, ¿sí? Por lo tanto, afectan menos la libido y la densidad mineral ósea, sobre todo en tratamientos prolongados. También produce hepatotoxicidad. Por lo tanto, los controles con transaminasas se hacen cada vez que controlamos a los pacientes en la evolución del cáncer. La bicalutamida, si se da junto al agonista LH-RH, ya después vamos a ver las terapias combinadas, se da 50 miligramos día, un comprimido por día, y si se da como monoterapia, se da 150 miligramos día. Los efectos adversos son parecidos a los esteroides, pero la ginecomastia en este grupo de medicación es mucho más acusada. Y el dolor mamario también, casi un 70% de los dos síntomas. No está recomendado los antiandrógenos, ninguno de los dos, como monoterapia en pacientes con metástasis por cáncer de próstata. Tratamiento médico del cáncer de próstata metastásico. Una vez que la intención curativa o el rescate no tuvo su efecto deseado, al paciente se lo puede bloquear andrológicamente, ¿sí? Es la terapia hormonal de primera línea, es el bloqueo androgénico. Solamente se recomienda el antagonista más que los agonistas cuando hay compresión medular, sino en el resto de los estudios no se encontró beneficio de uno sobre otro. En cuanto a los antiandrógenos no esteroides como monoterapia, ya habíamos dicho que eran menos efectivos en términos de supervivencia, progresión clínica, fracaso del tratamiento y suspensión del mismo por los efectos adversos. Bloqueo androgénico intermitente versus continuo. Esto es bloquear cuando logramos un PSA sumamente bajo, podemos suspender la medicación, esperar hasta el aumento de cierto PSA y volver a utilizar el bloqueo. Este bloqueo intermitente sí da una mejor calidad de vida, ¿sí? Porque hay menos efectos adversos, los más acusados son la diaforesis y el impacto sexual, y hay muchas revisiones y metaanálisis, y en ninguno hay una clara conclusión de beneficio del tratamiento continuo. Con respecto al bloqueo androgénico inmediato versus el diferido, sí es obligatorio tratamiento bloqueador inmediato en los pacientes que tienen síntomas. Y hay controversias en los pacientes que son asintomáticos. Hay muchos estudios, pero falta estudios que sean más potentes. Tratamiento de cáncer de próstata metastásico. Se usan siempre terapias combinadas, pero siempre con bloqueo androgénico. No se saca nunca. Una vez que se puso el bloqueo androgénico, no se retira más. El bloqueo androgénico completo es cuando al agonista LH-RH le agregamos un antiandrógeno, ¿sí? Esto se ha demostrado una leve mejoría de menos del 5% a 5 años. Por lo tanto, hay que evaluar si vale la pena los efectos adversos del antiandrógeno con esta leve mejoría de la supervivencia. Bloqueo androgénico combinado con quimioterapia, en este caso docetaxel, que es un taxano, que se da junto a esteroides, prednisona o quimsolona. Se han demostrado en estos estudios, el FETUC 15 y el CHARTED, cuyo objetivo era evaluar la supervivencia. Se ha demostrado un beneficio más evidente en los pacientes que debutaban
con enfermedad metastásica. Y, por lo tanto, es una recomendación en este tipo de pacientes. Paciente que debuta con enfermedad metastásica, bloqueo androgénico y docetaxel. En una revisión sistemática de 3 ensayos últimos, se ha visto que mejora la supervivencia un 9% en 4 años y, como contrapartida, la toxicidad hematológica causando neutropenia o neutropenia febril. El bloqueo androgénico combinado con nuevos agentes hormonales. Son antiandrógenos nuevos, que tienen efectos mucho más interesantes que los antiandrógenos que hemos comentado anteriormente. En unos estudios, Stampede y Latitude, se ha visto que mejoraban significativamente la evolución clínica, sin distintamente de cuál de estos, abiroterona, enzalutamida o apalutamida. La mayoría de los pacientes en estos estudios fueron tratados con esta medicación y ya tenían metástasis, eran pacientes con metástasis de novo. Entonces, no hay mucho estudio en pacientes con progresión después de un tratamiento con intención curativa, pero seguramente estos pacientes podrían beneficiarse también de esta combinación. Y el uso de los nuevos antiandrógenos, de estos que hemos hablado, no están recomendados su uso con docetaxel fuera de ensayos clínicos. En el tratamiento médico de cáncer de próstata resistente a castración, una vez que tenemos el bloqueo androgénico, va bien hasta que en un momento el tumor empieza a producir per se andrógenos y empieza a escapar y empieza a subir el PSA. ¿Sí? Eso es una cuestión de tiempo, pueden ser 3 años a 6. Esta resistencia está mediada por 2 mecanismos que están solapados. Una que depende del receptor de andrógenos y otro que no. La definición de resistencia a castración es progresión bioquímica con 3 aumentos consecutivos del PSA, estos estudios separados de 1 semana cada uno, o 2 aumentos consecutivos del 50% sobre el nadir, que es el PSA más bajo que se había logrado con el bloqueo androgénico. Y siempre con un PSA mayor a 2 nanogramos mililitro. Y también otra definición de la resistencia a castración es la progresión radiológica. Aparición de nuevas lesiones en los estudios, por ejemplo, óseas, en una gamografía ósea, con 2 o más lesiones óseas, o en un escáner, en un TAC, observar lesiones nuevas en tejidos blandos. En el cáncer de próstata resistente a castración, se ha observado niveles de andrógenos intracelulares aumentados en comparación con las células neoplásicas que son sensibles a los andrógenos. Y también se ha observado un aumento de la expresión de los receptores de andrógeno en este tipo de células. Por lo tanto, se interpreta que esto sería un mecanismo de adaptación del tumor y por lo tanto hay nuevas terapias que están focalizadas en el eje androgénico. Estas terapias son las que habíamos hablado antes, son los antiandrógenos nuevos, como la abiraterona y prednisolona, y la abiraterona con prednisolona, y la enzalutamida. Estos tratamientos están aprobados para el cáncer de próstata resistente a castración en Europa, junto a otros quimioterápicos que son el docetaxel y cabazitaxel. El acetato de abiraterona también puede usarse para cáncer de próstata hormonosensible y la enzalutamida también para cáncer de próstata resistente a castración, pero sin metástasis, pero en pacientes con riesgo de tenerlas. Uno actúa inhibiendo la citocromo P17 en la glándula suprarrenal, inhibiendo toda la producción de andrógenos por la glándula suprarrenal, por lo tanto hay que dar prednisona o prednisolona para que no haya escape por la vía de aldosterona. La enzalutamida también se une a los receptores de andrógeno, como la bicalutamida, pero tiene mucha más afinidad que la otra. Y además impide que el receptor, en caso de activarse, migre desde la membrana por el citosol hasta el núcleo para realizar su transcripción. Como quimioterapias citotóxicas, como vimos antes, el docetaxel y el cabazitaxel, ambos son taxanos. El docetaxel induce la apoptosis actuando en los microtúbulos y el bloqueo de la señal antiapoptótica. Siempre fue el estándar para el cáncer de próstata resistente a castración metastásico. Se ha visto que prolonga la progresión, la supervivencia, alivia el dolor y mejora la calidad de vida. Como efecto adverso principal, la mielosupresión, la fatiga, edemas, hepato y neurotoxicidad, y se suele administrar cada 3 semanas. El cabazitaxel es un taxano con actividad en cánceres resistentes al docetaxel, porque actúa en unas tubulinas diferentes de los microtúbulos. También se suele emplear con prednisona, al igual que el docetaxel.
y el efecto adverso más importante es la neutropenia. Las terapias dirigidas al hueso, sobre todo en pacientes con metástasis óseas, tenemos los bifosfonatos y el denosumab. Los bifosfonatos, como el ácido zoledrónico, se suelen dar en pacientes con metástasis óseas para evitar las complicaciones que pueden acarrear las mismas. Reducen la absorción ósea, inhibiendo la actividad y la proliferación de los osteoclastos. También aumenta la densidad mineral ósea en pacientes con bloqueo androgénico de larga duración, aunque no tengan metástasis. Los efectos adversos: fatiga, mialgias, fiebre, anemia, aumento de la creatinina y, lo más importante, hipocalcemia. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre un sitio específico de los osteoclastos, inhibiendo su actividad. Y también, como efecto adverso, tiene fatiga, náuseas, hipofosfatemia y también, al igual que los bifosfonatos, la hipocalcemia. Es muy importante, por lo tanto, se suelen dar suplementos con calcio y vitamina D con estas dos medicaciones y hacer monitoreos del calcio seguidos. Una complicación poco frecuente pero típica de estos dos medicamentos es la osteonecrosis mandibular. Y cabe aclarar que ninguna de estas dos medicaciones mejora la sobrevida. Como último, no presente aquí en Europa, pero sí en Estados Unidos, la inmunoterapia, que es la Sipuleucel-T, es una vacuna que se hace a través de glóbulos blancos, unos específicos, que se ponen en contacto con unas sustancias que producen las células tumorales prostáticas, como la fosfatasa ácida prostática o el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Estos glóbulos blancos reconocen estas partículas y esto genera una respuesta inmune de las mismas una vez que se vuelven a introducir en el individuo. Faltan muchos estudios todavía para ver realmente la supervivencia con esta medicación, y solamente se recomienda en principio en cáncer de próstata resistente a castración metastásico en pacientes asintomáticos o con leve sintomatología. Muchas gracias.